lo del estado de alarma pasa ya de castaño a oscuro. Entendemos que una vez está bien pedirlo, solicitarlo, invocarlo, porque después del desmadre del 8M, después de los 120.000 personas en Madrid y de los cientos de miles de personas que se manifestaron pasándose el virus unas a otras y al resto de sus familias, posteriormente saturando las UCIs en Madrid y teniendo que dejar morir a personas, estamos hablando de un montón de personas muertas, 27.000 por una pandemia que se podía haber evitado si hubiese actuado el gobierno a tiempo, si hubiesen hecho caso a Fernando Simón el 28 de febrero, si hubiesen aislado, confinado a todos los aficionados del Valencia, si hubiesen tomado esas medidas básicas, pues no estaríamos como estamos. ¿Qué debería de haber en España de que pase esto? Elecciones. Elecciones y mandar al juzgado a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. ¿Por qué? Por su gestión del gobierno. ¿Cómo se puede obligar a un sanitario a trabajar 7 días después de una cuarentena cuando a los demás nos hacen pasar 14? Sanitarios trabajando, infectados, infectando pacientes. ¿Cómo se puede hacer trabajar a un sanitario sin guantes, sin mascarilla, sin EPIs? El gobierno, el Estado, es quien debiera de haberles dotado de material sanitario básico. Esto ha ocurrido en todas las comunidades autónomas, el gobierno vasco mandando a Osakidetza reutilizar batas, y cuando reutilizas cosas que no son reutilizables, pues estás corriendo el riesgo de que se contagie, se pase el virus. Y cuando van a trabajar trabajadores que debieran de estar en cuarentena porque no tienes otros, porque no los has contratado, estás corriendo el riesgo de que esos médicos, enfermeros estén infectados y estén transmitiendo el virus. ¿Y cómo se calla a la opinión pública en España? Pues controlando los medios de comunicación, ya tienen el Canal, tienen La Sexta, y censurando las opiniones divergentes, encarcelando a youtubers que dicen cosas que no le gustan al gobierno. ¿Y cómo se calla a todo el mundo? Confinándole en casa, que es lo que lo ha hecho Pedro Sánchez. Esto de tener 60 días confinados a la gente en sus hogares por una clara negligencia del gobierno, clara negligencia de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que es el que pedía el 8M, el día de la cuarentena, el día del coronavirus, el 8M. Y no es que lo diga yo, es que están los gráficos. Tenéis ahí el primero que publiqué yo, el de La Vanguardia. Mirad cómo subía el número de casos hasta el 8 de marzo y luego hasta el 9, que sube así. O sea, que llevan 2 meses del gobierno de Pedro Sánchez intentando tapar su negligencia. Están intentando decir, no fue los Juegos Olímpicos Militares de Pekín en diciembre, ya estaba el virus antes. No. Bueno, sí, podía estar el virus, podía haber algún caso excepcional, asintomático. Por cierto, Echenique, si ese señor tuviera el mínimo de dignidad, después del tuit que mandó insultando, menospreciando a los medios de comunicación de España, claro, a los que no controla Podemos, que no hacíamos más que alarmar del coronavirus y que, pues mira, si ese señor tuviera un mínimo de dignidad, habría dimitido. Y Pablo Iglesias, por su buena gestión al frente de las residencias de ancianos, habría dimitido. Y Pedro Sánchez, por su gestión del gobierno,
El país, España, somos el primer país del mundo en casos de sanitarios infectados. O sea, somos récord mundial. Y lo pruebo con una captura de pantalla del país. 21% no sé qué. Y a ver, los sanitarios se han infectado porque no tenían guantes. Porque no tenían EPIs, porque no tenían mascarillas. Mira, no sé si fue en Aragón o donde, que tuvo que dimitir la consejera de Sanidad porque dijo que a los médicos les gustaba hacerse manualidades y que por eso con bolsas de basura se tejían sus trajes. Vamos a ver, si en La Sexta, en El País, en el diario.es, en cualquier medio de comunicación dominado por el presidente del gobierno, hubiera un periodista digno, estaban sacando todos los días los casos del presidente del gobierno y pidiéndole la dimisión. Pero en España no pide la dimisión del gobierno, bueno, nadie. Lo que están haciendo con el estado de alarma es abusar. Bueno, primero que es algo ilegal. Es una medida excepcional para... Vale, el estado de alarma nos pones 14 días en aislamiento hasta que hagas test a la población que puede contagiar el virus. Y una vez que has cribado los casos, con la ciudad de Madrid sitiada para no dejar salir de allí, como se hizo en Wuhan, pero que en Madrid no se sitió. O sea, Pedro Sánchez permite que vengan 3.000 personas de un foco de infección. Permite que vengan vuelos de Italia. Permite a aficionados. No controla la temperatura. Es que esto, en cualquier sitio de Emiratos Árabes, el 9 de marzo, hace 2 meses, tenían en todas las entradas y salidas de la ciudad, puertos y aeropuertos, cámaras térmicas. En España, nada. Tenemos un gobierno ineficaz, incompetente, que lo único que hace es aprovecharse de estados de alarma. ¿Para qué? Para confinar la población. ¿Por qué? Porque no las ha hecho test de cribado. ¿Por qué? Porque bueno, los test son falsos. Por cierto, que tenemos empresas en España produciendo millones de test. Podríamos estar toda la población española, mira, no sé si en Wuhan se van a hacer 10 millones de test. Y en España es que tenemos medios y recursos. Porque, vale, dices, al principio no teníamos. Pero que estén exportando las empresas españolas los test a otros países. Y aquí, bueno, traigan falsos, test falsos. Y bueno, lo de las mascarillas falsas, cualquier periodista como Ferreras, yo qué sé, Onda Cero, tendría que haber puesto el escolar el grito en el cielo. Pero que se dedican a criticar a Ayuso. ¿Por qué critican a Ayuso y por qué tapan la información veraz? Pues porque no quieren... ¿Por qué hacen los estados de alarma? Pues porque quieren controlar así la población. Están haciendo algo ilegal. Y al final lo que van a tener es que la gente harta de... Llevamos 2 meses en casa, confinados, mientras Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han paseado alegremente por la Moncloa. Yo a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez les metía en el piso de Vallecas. En el piso que tenía Pablo Iglesias, o en un piso de 60 metros cuadrados, interior, patio interior, 60 días. Y luego que promulgasen todos los estados de alarma, pero sin poder salir a trabajar de allí. Que dicen todos los mensajes de la nación por videoconferencia. Y una vez viviesen ellos la situación de los ciudadanos, la que nos obligan a vivir, pues que tomasen medidas, que alargasen 4 años, 20 años el estado de alarma. Afortunadamente, Vox se desmarcó de esto. Y parece ser que el PP se va a desmarcar de esto. Y como ya no le apoyan ni ERC, el señor dictador que tenemos en la Moncloa quiere prolongar ya no 15 días, sino 1 mes entero el estado de alarma. ¿Por qué? Porque es incapaz de gobernar, es inepto, inútil e incompetente. Y bueno, podríamos tener un inepto, inútil e incompetente en la Moncloa, que no supiera
Pero lo que tenemos es que igual tenemos un delincuente en la Moncloa. ¿Un delincuente por qué? Por el caso Ayuso. El caso que han tapado Ignacio Escolar, Julia Otero en la Onda Cero Radio, Ferreras en La Sexta. El caso que demuestra que el gobierno sabía que había una emergencia sanitaria en Madrid ya el 7 de marzo. Y aún así, sabiéndolo, aún así, siendo conscientes, no desconvocaron el 8M. O sea, el 8M se celebró porque quisieron ellos. Se celebró sabiendo que Ayuso les había pedido, les había alertado 2 veces. 2. O sea, Ayuso, ¿por qué critican a Ayuso? ¿Por qué enmierdan a Ayuso? Estas cloacas del Estado, esta campaña, es que me da vergüenza a mí vivir, ser español. ¿Esto es una dictadura chavista? Pues sí, pero bueno, tenemos socios de Chávez y de Maduro aquí en el gobierno, o sea que no os extrañe que estén empleando técnicas de estas. Vergonzoso. Tenemos a 2, Pablo Iglesias saliendo en la tele, enmierdando a Ayuso. ¿Por qué enmierdan a Ayuso? Porque Ayuso, sí, Ayuso les alertó 2 veces de emergencia sanitaria en Madrid. Y a pesar del gobierno saber que había una emergencia sanitaria, no hicieron caso a Ayuso. Y celebraron el 8M. Y animaron al 8M a salir a la calle. Y ahora han tapado todo lo del 8M y han intentado desviar la atención del 8M. Pero ya eran conscientes, parece ser, que en febrero de la situación, lo acaban de decir ellos, lo dicen ellos. O sea que ellos ya dicen que el virus estaba por aquí. Y aún así sabiéndolo, celebraron el 8M, el día de la pandemia. Os voy a terminar leyendo lo que ha hecho Pedro Sánchez. Tenemos de presidente del gobierno declarando estados de alarma ilegales y confinando ilegalmente a la población, abusando del poder de una autoridad, de una medida excepcional que era para 14 días, tenemos 2 meses después a un dictador en el gobierno confinando, violando los principios básicos de la Constitución. Está violando, Pedro Sánchez está violando, tanto que van las feministas. ¿Dónde coño están las feministas cuando violan los derechos fundamentales? Pedro Sánchez ha violado los derechos fundamentales de libertad de circulación de 47 millones de españoles. Hombres y mujeres. A ver, las mujeres feministas que salgan ahí, que las están violando todas las semanas su derecho básico, constitucional, libertad de circulación. ¿Por qué? Porque hay una emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque el gobierno no hizo caso ni a la OMS, ni a Ayuso, ni a nadie. Y celebró el 8M. La Comunidad de Madrid advirtió hasta en 2 ocasiones a la delegación del gobierno de la emergencia de salud pública causada por coronavirus el pasado 7 de marzo, un día antes de que se celebrara la manifestación por el Día Internacional de la Mujer del 8M, a la que acudieron más de 120.000 personas y que pudo ser un importante foco del contagio del virus. Las advertencias se realizaron a través de 2 emails de la Dirección General de Salud Pública a los que ha tenido acceso el periódico El Mundo. Los emails contradicen a la delegación, que dijo no haber recibido las alertas antes del 14M. La juez investiga si el delegado del gobierno prevaricó al permitir la marcha. 2 correos prueban ante la juez que Ayuso alertó al gobierno el 7M de emergencia sanitaria. Aquí el caso que tenemos es que el gobierno de España, de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, alertado
2 veces por Ayuso de una emergencia sanitaria, se empecinó en celebrar el 8M. El día 9, los casos de contagios de coronavirus en España se dispararon. Días después se saturaron las UCIs. Días después tuvieron que dejar morir a personas, sobre todo ancianos, porque no había respiradores, ni UCIs, ni sitio donde atenderlos. 2 meses después, el gobierno nos tiene encarcelados, a todos los españoles, nos tiene, menos él. Él, que tenía que estar confinado en su casa, y Pablo Iglesias, que tenía que estar confinado en su casa, porque según Salvador Illa, una persona que tiene un familiar enfermo de coronavirus no debe ir a trabajar a transmitir posiblemente el virus a sus compañeros de trabajo. Pues estas 2 personas que se pasean tan alegremente tienen encarceladas a 47 millones de personas y están abusando de un estado de excepción. Hay que usar el estado de excepción, le ha dicho Alsina el presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción. Los españoles tenemos suspendidos algunos derechos fundamentales, cuanto menos el de la libertad ambulatoria, y hasta hace poco lo hemos tenido suspendido durante las 24 horas del día. O sea que saquen ustedes también las conclusiones. Y como ahora sabe que no le van a apoyar ni sus socios de gobierno, ni los que le animaron o dejaron acceder al poder, RC le votó no, pues ahora en vez de 15 días quiere prolongarlo 1 mes para que no tenga que haber votaciones. Y ya sabemos todos lo que pasa en los sitios donde no hay votaciones. Se llaman dictaduras comunistas. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.